hoy a nuestro móvil para analizar y profundizar este tema con un profesional de la salud. Juan, te escuchamos. Adelante, por favor. Buenas noches, Fernando. Bueno, sí, continuamos hablando del tema del uso y muchas veces del abuso de sustancias en los jóvenes a raíz del caso que se conoció en la localidad de Gualeguaychú. Y para eso estamos con el doctor Carlos Berbara, que es médico psiquiatra, y le vamos a preguntar en principio si esto es algo que se nota con mayor frecuencia en los jóvenes, tal vez producto del estilo de vida que se lleva actualmente. Carlos, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, en ese sentido, sí, tenemos que destacar que el consumo problemático de sustancias es una situación, una condición, una conducta multicausal. Encontramos en el foco del inicio del consumo de sustancias una serie de variables que podríamos discutir y podríamos analizar. Y también es cierto lo que vos recién mencionabas, que en los últimos años se viene viendo un incremento en el uso y el consumo de sustancias a edades cada vez más tempranas. ¿Y cuál es el tratamiento o qué se puede hacer con el consumo de sustancias en los jóvenes? Bueno, el tratamiento inicia con la toma de conciencia de que se está haciendo algo perjudicial para la salud. Es muy importante allí la participación del contexto y el apoyo circundante, dado que muchas veces el sujeto que está en ese problema no identifica o no se da cuenta que es una situación, problema que lo puede llevar a sufrir consecuencias más graves. Así que ya la toma de conciencia es muy importante para dar el primer paso del tratamiento. Bueno, ¿cuáles son las drogas o las sustancias que se ven en el consultorio? ¿Hay algunas que sean más comunes, otras que son por ahí que no se ven tanto? Bueno, al hablar de drogas sería muy interesante que incorporemos el alcohol como problemática, porque el alcohol muchas veces se invisibiliza y estadísticamente es uno de los usos de sustancias psicoactivas más difundidas a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio y en el tiempo. A la vez se van sumando otra serie de sustancias psicoactivas como son la marihuana, la cocaína o las drogas de diseño que han ingresado mucho en el terreno de la nocturnidad y la juventud. Bueno, ¿y cuáles son los efectos que tienen el consumo ya de estas sustancias a largo plazo en lo que es el cerebro, en lo que son las capacidades cognitivas? Bueno, en ese sentido, uno de los focos más importantes a destacar es que ya sea con el consumo leve, a corto plazo, mediano o largo plazo en altas dosis, lo que se está deteriorando es la capacidad de disfrute de esa persona de las experiencias cotidianas de la vida. Detrás de eso podemos enlistar también las dificultades en lo que respecta a las funciones ejecutivas, a la capacidad del cerebro de organizar un modo de pensar, de analizar, de llegar a un diagnóstico de una determinada situación y poder resolverlo. También allí se ven deterioradas las capacidades motrices, los reflejos, fundamentalmente para accionar en determinadas actividades motoras de la vida cotidiana, de la autonomía y la independencia de cada sujeto. Y a partir de ahí desencadenar una serie de enfermedades psicopatológicas que son más severas, como la depresión, incluso la psicosis. Bueno, hablaba de que existen drogas de diseño que están en el ámbito de la nocturnidad, pero también hay casos en que la sustancia abarca no solamente un espacio de fiesta, sino que se hace necesaria para afrontar el día a día. Bueno, a veces existe la falsa percepción de que el uso de alguna sustancia ilegal me produce una sensación de tranquilidad, de manejo de la ansiedad o incluso de activación neurocognitiva como para resolver las actividades y los desafíos de la vida diaria. Y tenemos que volver al principio de la oración. Existe una falsa sensación, porque esa es una percepción engañosa de nuestro cerebro. En verdad lo que está sucediendo allí es que estamos teniendo una hiperactivación falsa de ciertas funciones del cerebro que nos tornan menos ejecutivos, menos asertivos y a veces hasta más torpes para realizar diferentes actividades. Muchísimas gracias. Era la palabra de Carlos Berbara que, bueno, aportaba una visión desde lo que es la psiquiatría, bueno, sobre esta problemática que es el uso y el abuso muchas veces también de las sustancias psicoactivas. Juan, completa toda la información. Muchas gracias. Hasta luego. Y nosotros vamos